Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy, porque tengo un tema que, ¡ay, Dios mío!, va a hacer temblar los cimientos del mundo de las series turcas. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es boom. Como ya vieron en el título, el 4 de agosto de 2025, el mundo entero, o al menos el mundo que amamos, que es el de las novelas turcas, explota. Y la razón es una noticia que nos dejó a todos boquiabiertos, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, amigos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa pareja que nos hizo soñar, vibrar, reír y llorar, ¿se imaginan lo que significa esto? Pero antes de entrar en detalles jugosos, de meternos de lleno en el chisme, quiero darles la bienvenida a su canal. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Este es el lugar donde nos mantenemos al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, con análisis, noticias, chismecito, todo lo que necesitamos para vivir esta pasión al máximo. Y hablando de vivir esta pasión al máximo, no se olviden de suscribirse. Es completamente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos porque, créanme, siempre hay algo interesante que comentar. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo mejor. Bueno, ahora sí. Agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque esto se va a poner bueno. Imagínense la escena, 4 de agosto de 2025. Un día que, a pesar de ser un martes cualquiera en el calendario, se convirtió en un día marcado a fuego en la memoria de millones de fanáticos de las series turcas en todo el mundo. La mañana comenzó como cualquier otra, con el sol tímidamente asomándose por el horizonte y la promesa de un día más. Pero en cuestión de horas, la rutina se desmoronó ante la fuerza implacable de la noticia. Las redes sociales colapsan. Literalmente colapsan. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, todos los rincones de Internet se vieron inundados por un tsunami de mensajes, fotos y vídeos relacionados con Hande y Kerem. Los hashtags relacionados con la pareja #Hande Kerem Forever, #en Alcamlove, #Hande Kerem Corazón Roto, y muchos otros creados al instante, se dispararon como cohetes rumbo a la luna, dominando las tendencias globales. La magnitud era tal que las plataformas experimentaron caídas momentáneas, luchando por soportar la avalancha de tráfico generado por la noticia. Las noticias vuelan como un huracán por todo el mundo. Medios de comunicación de todas partes, desde Turquía hasta América Latina, pasando por Europa y Asia, se hicieron eco de la impactante información. Portales de noticias, revistas del corazón, canales de televisión, todos querían ser los primeros en dar la noticia, en analizarla, en obtener la primicia. Los periodistas especializados en farándula, aquellos que viven y respiran el mundo de las celebridades, se vieron desbordados por llamadas y solicitudes de entrevistas. El teléfono no dejaba de sonar, las redacciones se transformaron en un hervidero de actividad, y la cobertura mediática de la noticia se extendió por días, incluso semanas. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que nos dejó a todos en shock? ¿Qué detonó esta bomba que sacudió al mundo de las series turcas? ¿Qué misterio se escondía detrás de esa fachada de amor y felicidad que nos mostraban Hande y Kerem? Pues bien, la noticia que sacudió al mundo, esa que nos dejó sin aliento, fue su separación. Sí, amigos, después de años de romance, de fotos en Instagram que nos hacían creer en el amor verdadero, de miradas cómplices que nos hacían suspirar, Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. Después de todo el éxito arrollador de Love is in the Air, y de convertir sus sentimientos en una historia de amor que traspasó la pantalla, que cautivó al público y que parecía inquebrantable, la noticia llegó como un trueno inesperado en un día soleado. Imaginen la decepción, la sorpresa, la tristeza de los fans. Un torbellino de emociones encontradas se apoderó de la comunidad. Los corazones de millones de personas se rompieron en pedazos, sintiendo el dolor de la separación como si fuera propia. Las lágrimas rodaron por las mejillas, las palabras de consuelo se multiplicaron en los comentarios, y la incredulidad se apoderó de la mente de muchos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían haber terminado algo que parecía tan perfecto? ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Todas esas preguntas inundaron las redes sociales, en un intento desesperado por encontrar una explicación lógica, una respuesta que calmara el dolor y la incertidumbre. La búsqueda de la verdad se convirtió en una obsesión. Y como siempre, la especulación comenzó a volar. El ser humano por naturaleza tiende a buscar explicaciones,
a llenar los vacíos con conjeturas y suposiciones. Y en el mundo de las celebridades, donde la información es escasa y la privacidad es un tesoro, la especulación se convierte en el combustible que alimenta la curiosidad del público. Los rumores, como siempre, no se hicieron esperar. Las teorías conspirativas se multiplicaron, cada una más descabellada que la anterior. Algunos decían que la distancia había sido el problema. Kerem, con sus proyectos internacionales, viajando de un país a otro, sumergido en el rodaje de nuevas series y películas en diferentes locaciones. Hande, por su parte, centrada en su carrera en Turquía, en sus contratos publicitarios, en sus proyectos de moda y belleza, y también en sus compromisos sociales. Las agendas apretadas, los horarios incompatibles, la falta de tiempo para compartir, la soledad que a veces acompaña a la fama, todo ello, supuestamente, había minado la relación, desgastando la llama del amor hasta apagarla por completo. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables. Se hablaba de desacuerdos en la forma de vida, de visiones distintas sobre el futuro, de incompatibilidades en el carácter. Se especulaba sobre discusiones, peleas, roces que con el tiempo habían ido acumulando tensión y resentimiento. Dicen que en una relación, a veces simplemente las cosas no funcionan. Y aunque la química, la atracción y el cariño puedan ser intensos, las diferencias pueden ser más fuertes y profundas, impidiendo que la relación prospere. También surgieron rumores sobre terceras personas. Se mencionaron nombres, se crearon escenarios imaginarios, se inventaron historias de infidelidad y traición. La imaginación de los fans, alimentada por la curiosidad y la frustración, no tenía límites. Sin embargo, la verdad, como siempre, era mucho más compleja y difícil de descifrar. Pero, ¿qué sabemos realmente? La verdad es que en estos casos es muy difícil saberlo todo. Las celebridades, por más que nos gusten, por más que las sigamos en redes sociales y que nos sintamos cercanos a ellas, son personas que tienen derecho a su privacidad. Y en estos momentos, lo más probable es que tanto Hande como Kerem estuvieran sufriendo, que estuvieran lidiando con el dolor de la separación, y que lo que menos querían era verse expuestos a la prensa, a las especulaciones y a los juicios del público. La presión mediática, la invasión de la privacidad, la constante atención de los paparazzi, todo eso, en un momento tan delicado, solo podía agravar la situación. Ahora, ¿qué es lo que se sabe con certeza? Vamos a analizar los hechos, a separar la realidad de la ficción, para entender mejor lo que pasó. Primero, la confirmación oficial. Sí, la noticia fue confirmada por sus representantes. No hubo un comunicado extenso, ni una entrevista exclusiva, sino un breve comunicado donde se pedía respeto por su privacidad en este difícil momento. Un comunicado escueto pero contundente. Un mensaje que dejaba claro que la separación era un hecho y que la pareja, en ese momento, necesitaba espacio y tranquilidad para procesar la situación. La discreción fue la tónica, la prudencia la norma. Segundo, las reacciones de los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de tristeza, de decepción. La comunidad de fans, diversa y numerosa, reaccionó de diferentes maneras. Algunos defendían a Hande, otros a Kerem. Algunos pedían que volvieran, que lucharan por su amor, que reconsideraran su decisión. Otros, con más madurez y comprensión, entendían que era una decisión personal, que cada uno tenía derecho a elegir su propio camino, y que lo importante era respetar su dolor y su privacidad. La verdad es que la comunidad se dividió entre la tristeza, la nostalgia, la esperanza y el respeto. Tercero, las especulaciones sobre el futuro. ¿Qué pasaría con sus carreras? ¿Cómo afectarían sus proyectos futuros esta separación? ¿Volverían a trabajar juntos en algún momento? ¿Cómo sería la dinámica entre ellos en eventos y galas? Todas estas preguntas estaban en el aire. El mundo del espectáculo es impredecible y las separaciones pueden afectar tanto la vida personal como la profesional. La incertidumbre sobre el futuro laboral de Hande y Kerem era inevitable. ¿Volverían a compartir escenario? ¿Se evitarían en eventos públicos? ¿Cómo reaccionarían los fans ante sus nuevos proyectos? El futuro era una incógnita, y la curiosidad era insaciable. Ahora, analicemos un poco más a fondo. Hande y Kerem, como pareja, eran un fenómeno. Su relación, que comenzó en el set de Love is in the Air, fue seguida por millones de personas en todo el mundo.
Nos regalaron momentos inolvidables, sus viajes, sus declaraciones de amor, sus fotos juntos, sus apariciones públicas. Todo era perfecto, todo era romántico. Nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas. Nos mostraron una historia de amor digna de Hollywood, con dos protagonistas hermosos, talentosos y enamorados. La serie que los unió, Love is in the Air, fue un éxito rotundo en todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, respectivamente, nos enamoró a todos. Sus personajes con sus idas y venidas, con sus peleas y reconciliaciones, con sus momentos de alegría y tristeza, nos mantenían pegados a la pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus palabras, todo era perfecto, todo era mágico. Y cuando el amor entre Eda y Serkan se hizo real, en la vida real, la felicidad fue aún mayor. La noticia de su romance fuera de la pantalla fue recibida con júbilo y entusiasmo por los fans. La química entre Hande y Kerem era innegable. Se notaba el cariño, la complicidad, el amor que sentían el uno por el otro. Era una relación que parecía sacada de una película romántica. Sus sonrisas, sus abrazos, sus besos, todo transmitía una energía especial, una conexión única, que trascendía la pantalla y llegaba directo al corazón de los espectadores. Y por eso su separación fue tan impactante. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Hande continuó con su carrera como actriz, protagonizando nuevos proyectos, explorando nuevos géneros y desafíos, y manteniéndose activa en las redes sociales, conectando con sus fans y compartiendo momentos de su vida. Kerem, por su parte, se enfocó en su trabajo tanto en Turquía como en otros países, buscando nuevas oportunidades profesionales, y también siguió conectado con sus fans compartiendo sus experiencias y sus proyectos. Ambos, con su profesionalismo y dedicación, demostraron que eran capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus carreras. Pero lo interesante es que a pesar de la separación, el cariño y el respeto entre ellos parece que sigue intacto. No ha habido escándalos, ni declaraciones polémicas, ni ataques públicos. Se han mantenido discretos y han seguido adelante con sus vidas, sin dañar la imagen del otro. Han demostrado madurez y elegancia, mostrando que es posible mantener una relación de respeto y amistad después de una ruptura amorosa. Y eso, creo yo, es algo admirable. Ahora, la gran pregunta, ¿qué lecciones podemos sacar de esta noticia? ¿Qué nos enseña la separación de Hande y Kerem? Primero, que el amor, a veces, se acaba. Y eso no significa que haya fracasado, sino que simplemente las circunstancias cambian, las personas cambian, y a veces es mejor tomar caminos separados. El amor es un sentimiento complejo y cambiante. No siempre es para siempre. A veces las relaciones llegan a su fin, y eso no debe ser visto como un fracaso, sino como una etapa más en la vida. Segundo, que la privacidad es importante. Las celebridades, aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su intimidad. Y en momentos difíciles como una separación, necesitan espacio y respeto. El acoso mediático o la exposición constante, las especulaciones y los juicios del público pueden ser muy dolorosos y perjudiciales. Es fundamental respetar la privacidad de las personas, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Tercero, que los fans a veces nos involucramos demasiado. Es normal sentir empatía por las personas que admiramos, pero es importante recordar que no sabemos todo lo que pasa en sus vidas. Y que al final son ellos quienes toman las decisiones. Es comprensible sentir tristeza y decepción ante una ruptura, pero es fundamental mantener la distancia y respetar las decisiones personales de los demás. En definitiva, la noticia de la separación de Hande y Kerem fue un golpe duro para todos. Pero también nos dejó una lección, que la vida sigue, que el amor puede transformarse, y que lo importante es respetar las decisiones de los demás. Nos enseñó la importancia de la empatía, la comprensión y el respeto hacia las personas, incluso en los momentos más difíciles. Y ahora, volviendo a nuestro presente, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Quizás una reconciliación inesperada? ¿Nuevos proyectos para Hande y Kerem? La verdad es que no lo sabemos. El futuro es incierto, y las sorpresas siempre son posibles. Pero lo que sí sabemos es que seguiremos pendientes de ellos, apoyando sus carreras y respetando sus decisiones. Y bueno, mi gente, llegamos al final de este vídeo. Sé que este tema es sensible, pero espero haberles dado una perspectiva clara y respetuosa sobre esta noticia.
Espero que hayamos podido, de alguna manera, honrar el impacto que esta pareja tuvo en nosotros y en el mundo de las series turcas. Espero que hayamos podido, de alguna manera, comprender la complejidad del amor, la importancia de la privacidad y el respeto por las decisiones personales. En resumen, el 4 de agosto de 2025, el mundo se conmocionó con la noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los rumores, las especulaciones y la tristeza inundaron las redes sociales. Sin embargo, esta situación nos dejó importantes lecciones sobre el amor, la privacidad y el respeto. A pesar de todo, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras, manteniendo una actitud discreta y respetuosa, demostrando madurez y elegancia. Y ahora, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y sobre todo, que les haya entretenido. Espero que hayamos podido, de alguna manera, recordar y celebrar el legado de esta pareja. Y honrar su impacto en el mundo de las series turcas. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre esta noticia? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? ¿Cuál es su recuerdo favorito de esta pareja? Me encantaría leer sus opiniones. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos se enteren de esta impactante noticia y podamos recordar juntos el impacto de Hande y Kerem en nuestras vidas. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, para no perderse ninguna noticia del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao.